Hola, buenas, ¿qué tal? Yo sé que no he subido un vídeo desde hace mucho y es que he estado preparando un TFM y ha sido muy complicado gestionar el tiempo. Así que bueno, hoy traigo un vídeo que tiene que ver con George Floyd y sobre el lema Black Lives Matter. Hablaré del racismo, por supuesto, y sobre todo lo que es el racismo estructural. También hablaré de una persona que se ha hecho especialmente famosa por no apoyar el Black Lives Matter. Esta persona se llama Candace Owens. Os dejaré un trozo de su vídeo para que la conozcáis más a fondo. That I do not support George Floyd and the media depiction of him as a martyr for Black America. Ella abiertamente dice que no va a apoyar, que no le da la gana de apoyar todos los movimientos antirracistas que se están sucediendo en Estados Unidos. Por lo que yo dejaré mi humilde opinión sobre lo que pienso al respecto. Así que, sin mucho más que añadir, comenzamos. ¿Qué es el racismo? El racismo es la exacerbación racial que suele motivar a la discriminación hacia otro u otros con los que se convive. Vamos, que te haces muy amiguito de tus amiguitos y muy enemiguito de los demás. Ya está, fin, no hay más vídeo. Venga, gracias. Que no. El racismo no solamente es la discriminación directa, que todo el mundo conocerá, que es insultar, pegar, sino también tiene que ver con más factores que hablaremos a lo largo de este vídeo. Lo primero de todo es que el presidente de los Estados Unidos es un hombre peculiar, es curioso, es extravagante, es estrambótico y ¿por qué no es estrafalario? Porque no solamente ha tratado el coronavirus como si fuera una gripe viral, sino también porque ha puesto vídeos sobre él mismo de lo bien que estaba gestionando la crisis del coronavirus. Y lo más importante, que es de lo que va este vídeo, es que no ha tratado muy bien o no ha hecho mucha mediación con el tema de George Floyd. Sin más, publicó un tweet donde él estaba diciendo literalmente When the looting starts, shooting starts. ¿Qué significa? Que si los saqueos empiezan, los disparos empiezan. Vamos, que amenazaba abiertamente a todos sus manifestantes rebeldes y gestionaba de una manera muy curiosa este problema que era tan candente, que mucha gente se sentía furiosa, por la que salió a la calle y se manifestó, por lo que, por supuesto, que no es la mejor manera de apaciguar estos problemas sociales de actualidad. Tenemos al cabecilla, que es el presidente de Estados Unidos, y vamos a hablar del contexto donde nos movemos. Este contexto tiene que ver con todos esos factores que hace que una sociedad se mueva, ¿no? Bueno, para ello voy a dar una serie de datos estadísticos que lo proporciona Census Bureau o Census Bureau o algo así, que literalmente significa oficina del censo. Es algo parecido a lo que tenemos aquí en España, que es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Ese instituto no solamente se encarga de clasificar y puntualizar cuántas personas existen en España, sino también intenta aunar otros factores sociales. El Census Bureau hace algo parecido, recopila factores sociales, de igualdad y de pobreza. Uno de los datos estadísticos que me parecía interesante es que dice que un hombre de 18 y 19 años negro tiene 12,7 veces más posibilidades de ser encarcelado que un hombre blanco. Y esto es especialmente curioso. Desde muy pequeño ya tienen esas posibilidades mayores que si no fueran negros. El segundo dato que da es que desde 1989 se ha registrado en el 2018 la tasa más baja de encarcelamiento por parte de los negros. Pero esto es un poco confuso porque luego, si te das cuenta, el 13% de la población de Estados Unidos es negra y en la población carcelaria suponen un 30%. Esto, si lo meditas un poco, te das cuenta de que tienes 2 veces más posibilidades de ser encarcelado si fueras negro si no lo fueras. Es decir, si tú tienes un 13% de población
proporcionalmente debería ser un 13% en la cárcel, pero no, es el doble, es casi más del doble. Entonces no es justo que una persona negra, ¿por qué tiene que estar más representada en las cárceles? Esa es la pregunta. El tercer factor tiene que ver con la pobreza. Las personas más pobres son los nativos americanos, que corresponden un 25.4%. Un total de 20.8% de negros son pobres. Un 17.6% de hispanos son pobres. Y más o menos un 10,1% de blancos y asiáticos son pobres. Es decir, si eres negro o nativo americano, tienes casi 2 veces más posibilidades de ser pobre que si fueras asiático o blanco. Esto me lleva a la cuarta parte de los datos, que es el absentismo escolar. ¿Quiénes son los que más faltan a clase? Bueno, los chavales que más faltan a clase son los nativos americanos, los hispanos y los negros. Y los que menos faltan son los asiáticos. Y esto es muy curioso porque los asiáticos en Estados Unidos son los que más cobran, incluso por encima de los blancos, con una media de $87,000 al año. Y los blancos con una media de $71,000. Y los asiáticos son los que menos faltan. Es decir, que son los que menos faltan y los que más salarios tienen. Y es muy curioso porque realmente funciona, ¿no? El hecho de tener una educación alta con tener unos salarios altos. Aunque no se corresponde con el resto de los grupos minoritarios, porque incluso los negros, teniendo también unos estudios superiores, no cobran igual que los blancos. El último dato tiene que ver con las veces que te llaman después de hacer una entrevista laboral. Los negros tienen un 36% menos posibilidades de ser llamados después de una entrevista laboral que si fueras una persona blanca. Todo esto nos lleva a un concepto, 2 palabras, que es el racismo estructural. ¿Qué es el racismo estructural? Hace referencia a la forma en cómo se construye la sociedad, excluyendo a los grupos minoritarios, a las instituciones sociales, políticas y económicas de una sociedad. Es decir, que no tienen ni voz ni voto. Antes de seguir con este concepto, me gustaría traer 2 declaraciones en la última manifestación que se realizó aquí en Madrid, que fue el 7 de junio de 2020. 2 personas dieron su opinión. Bueno, dieron muchas personas su opinión, pero me gustaría recopilar 2 personas. Una de las personas fue Lisa Okeipala. Ella es portavoza de la comunidad negra y afrodescendiente de España. Y decía que no solamente se sumaba a toda esta corriente de manifestaciones antirracistas que se está sucediendo, sino que ella considera que el racismo no solamente es una cosa de ese país, sino también tiene que ver con Europa y con España, que es el país donde ella vive. También recopila un dato muy curioso de las Naciones Unidas que dice que los negros tienen 42 veces más posibilidades de ser parado por un policía, por una fuerza de seguridad del Estado, que si no fuera negro. También vamos a hablar de Zimbo Sam. Este es un inmigrante senegalés que en la manifestación él dijo que obviamente no todos los españoles son racistas, pero que ese sentimiento él percibía que sí que existe y lo nota en su día a día. Por ejemplo, decía que sentía que las mujeres agarraban su bolso con más fuerza cuando él se acercaba a ellas, o incluso en el metro, siendo incluso el único asiento libre a su lado, nadie se sentaba a su lado. Y también una cosa curiosa fue que las madres en el parque regañan a sus hijos porque él pasa la pelota a sus hijos. Que no entiendo por qué es esto. Esto tiene que ser regañable. ¿En qué mundo esto es regañable? Pero bueno. Entonces él decía algo así como: los niños nacen sin prejuicios, pero que en casa se les enseña a odiar. Cosa que es totalmente cierto. Muchas familias tienen prejuicios y es normal. Y esto lo transmiten a sus hijos y así sucesivamente. Aquí, en este final del vídeo, me gustaría hablar sobre Candace Owens, que es esta mujer que os he comentado al principio del vídeo, que ella no está de acuerdo con toda esta ola que ha ocurrido con respecto a George Floyd.
Y voy a nombrar 4 argumentos que ella utiliza principalmente en su discurso de 18 minutos. Por si no lo habéis visto, os invito a verlo. Es muy interesante porque también te hace reflexionar y también te hace pensar. Así que os los dejaré en la descripción de este vídeo. Something that I wanted to say early on, but there were so many emotions and so much pressure for me to go with the popular opinion about who George Floyd was. My silence would have been better in the beginning, but the more that I think about it, I realize that we are being sold a lot of lies. And uno de ellos, ella dice que no está de acuerdo con toda esta burbuja televisiva que ha ocurrido alrededor de George Floyd. Ella considera que todo ha sido un entramado de los medios de comunicación para manipular a las masas a cara de las próximas elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre de 2020 en Estados Unidos. Por lo que no estoy totalmente en desacuerdo, es verdad. Puede ser un instrumento político el hecho de aumentar o la visibilidad de la muerte de George Floyd, cosa que es discutible. El segundo punto que ella dice, y esto por ejemplo ya no estoy tan de acuerdo. I think people get arrested and some people can serve time in prison, and I believe in second chances, but I do draw the line when it comes to second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth chances. Ella considera que no va a dar terceras, cuartas, quintas, novenas oportunidades a una persona que fue un delincuente y un criminal. Ella resume un poco todos sus antecedentes penales. Y os lo voy a resumir para que veáis más o menos lo que ella dice, que son 5. George Floyd estuvo 5 veces en la cárcel. 3 de ellas relacionadas con la ofensa o cocaine offense, que tiene que ver con la posesión de drogas, elaboración o distribución de las drogas, cosa que no sabemos cuál de las 3 fue. La primera de todas fue relacionada con la posesión de armas de fuego, y la última, que fue la más seria, fue en el 2007. 5 años estuvo en la cárcel y se debió porque robó en casa de una mujer que estaba embarazada, y según Candace Owens, George Floyd apuntó con una pistola en el estómago de la mujer que estaba embarazada. Bueno, con toda esta perspectiva que tenemos, a mí me hace pensar que George Floyd era una persona que tenía tenía una seria drogadicción con respecto a la cocaína. Que esta droga es muy, muy, muy adictiva y también convierte a las personas en más violentas. Por lo tanto, teniendo esta radiografía de lo que es esta persona, obviamente si él salía en la cárcel y volvió otra vez a su círculo anterior, iba a ser un círculo vicioso. Todo el tiempo volviendo a la cárcel, todo el tiempo metiéndose en problemas relacionados con las drogas. Por lo tanto, decir que no crees en cuartas, quintas, novenas oportunidades es un poco injusto, porque esta persona tenía un problema de raíz, y es que volvió otra vez a su círculo anterior, a su vida anterior. Entonces, si salía de la cárcel, las probabilidades de entrar otra vez eran muy grandes. El tercer factor que ella hablaba, y es que este ya me dio un poco más de rabia, fue con respecto de que ella no considera que se haya rehabilitado para nada. Literalmente dice lo siguiente. Mirad. The media is portraying it like he was just getting his life together. And moved and was going to start afresh. He never got in trouble for 5 years until this incident when the police were called on him again. But you are defying common sense to believe that this person suddenly became an exemplary character but happened to be high on fentanyl and methamphetamine and trying to use a bill, a fake bill, to purchase something. And so, in my opinion, George Floyd was a criminal. ¿Cómo es posible que diga que no apela al sentido común y que literalmente le meta un hoyo sin fondo y diga esta persona literalmente está perdidísima? Bueno, puede ser que sea así, puede ser que esta persona no se haya rehabilitado, pero estarías incurriendo en la victimización terciaria. Déjenme que os explique esto. En la criminología estudiamos 3 tipos de victimización: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la victimización que todo el mundo conoce. Cuando eres víctima de un delito porque te hayan robado, porque hayas sido acosada, etc. La victimización secundaria tiene que ver con el proceso penal, es decir, el hecho de enfrentarte a ese proceso
tan arduo, que dura muchos años, que es la justicia. Por ejemplo, en las violaciones, cuando son a menores, los niños que tienen que enfrentarse a largas confesiones o tienen que decir todo el proceso una y otra vez en diferentes instancias, pues eso, por ejemplo, es la victimización secundaria. La victimización terciaria tiene que ver con las consecuencias de haber estado en la cárcel. No solamente porque seas tú el que ya está en la cárcel, sino también tus familiares u otros amigos. Por ejemplo, mis vecinos me rechazan socialmente porque he estado en la cárcel, o no me dan trabajo porque he estado en la cárcel. Esto es victimización terciaria. Por lo tanto, ella simplemente ataca a George Floyd diciendo, pues salió en 2012. No me creo para nada que se haya reinsertado en la sociedad. Obviamente no creo que haya pasado así y ya está, y lo dejo así y no voy a decir más porque eso apela a mi sentido común. Pues no, o sea, estás incurriendo en la victimización terciaria. No puedes decir que sin más una persona no se ha reinsertado. A lo mejor sí, a lo mejor ya no, ya no cometió más delitos, ya no se le conocen más delitos. Simplemente se le pilló drogado y con un billete falso. ¿Y eso es delito? ¿Un delito de estar drogado? ¿Eso realmente es un delito? ¿Un delito de ser víctima de la drogadicción? O sea, deberíamos pensar sobre eso. ¿Eso es un delito? El cuarto factor va sobre un dato que ella dio específicamente y me pareció muy interesante. Fue sobre que el 6% de las personas que viven en Estados Unidos son negras, hombres, y cometen el 50% de los delitos en Estados Unidos. Y ella decía, ¿cómo es posible que cometan tantos delitos? Un 6% de la población que encima son negros. Y ella obviamente, con mucha razón, criticaba a su comunidad. ¿Cómo es posible que pase esto? Pero es que ella se queda solamente y ella critica el hecho de que pase eso, pero no critica o no da más argumentos, se queda como en la superficie. Es como, critico al calentamiento global por ser calentamiento global. Pues no, tenemos que criticar las cosas, por qué suceden y cuáles son las razones que lleva a ese punto. Y la razón es la desigualdad. Hemos visto a lo largo de este vídeo la desigualdad que ocurre en torno a la comunidad negra. Todos los datos que te puedes imaginar, los negros lo sufren. Son los más pobres, son los que menos cobran, son los que menos condiciones peores de vida tienen. Entonces, según la criminología, las personas o las comunidades que tienen o sufren más desigualdad están condenadas a sufrir más criminalidad. Y esto no lo digo yo. La desigualdad ha ido creciendo y sigue creciendo desde hace décadas, según el World Inequality Report de 2018. Por lo tanto, Candace Owens, si me escuchas, que creo que no, porque tú hablas inglés y yo hablo español, no apeles solamente a estos prejuicios, o yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que dices, pero tienes que ir un poco más allá, tienes que pensar realmente por qué pasan estas cosas, por qué la comunidad negra tiene lo que tiene, por qué se sienten furiosos, por qué salen a las calles. Pues salen a las calles porque están hasta los narices de sufrir discriminación estructural. Por lo tanto, ¿existe todavía el racismo? Por supuesto que existe todavía el racismo. El racismo es una cosa que todavía existe. Ya no es como antiguamente, que te daban palazos o te daban latigazos en la espalda. Obviamente, gracias a Dios, todavía no, ya no existe para nada. Pero existe lo que viene siendo no ser parte de una sociedad igualitaria donde tienes las mismas oportunidades que los demás a medrar o ser mejor profesionalmente o personalmente. Bueno, si os ha gustado mi vídeo, espero que le dais un like para poder seguir subiendo contenido sobre esto y que tengáis una muy buena nueva normalidad. Besos.